La civilización maya, el conocimiento que el tiempo no pudo borrar. Nunca te contaron esto sobre los mayas, no desaparecieron. Y su conocimiento era más avanzado de lo que muchos creen. Lo que dejaron atrás sigue desafiando a la ciencia hoy. Cuando escuchas mayas, probablemente piensas en pirámides, selvas y ciudades abandonadas. Pero la realidad es mucho más impresionante. Esta civilización no solo construyó grandes ciudades en medio de la jungla, también desarrolló matemáticas avanzadas, calendarios extremadamente precisos y un sistema de escritura completo. En este video vas a descubrir cómo vivían realmente, qué los hizo tan poderosos, cuál fue el gran problema que enfrentaron, y por qué su historia aún genera preguntas que nadie ha podido responder del todo. Y lo más importante, vas a entender por qué los mayas nunca desaparecieron realmente. Para empezar, hay que ubicar a los mayas en el mapa. Esta civilización se desarrolló en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. No era un solo imperio como muchos creen. Era un conjunto de ciudades, estado independientes, cada una con su propio gobernante. Ciudades como Tikal, Palenque y Chichén Itzá eran centros de poder, comercio y conocimiento. Los mayas comenzaron a desarrollarse alrededor del año 2000 a.C., pero su época de mayor esplendor ocurrió entre los años 250 y 900 después de Cristo, en lo que se conoce como el período clásico. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, los mayas no dependían de grandes ríos como el Nilo o el Tigris. Vivían en zonas selváticas donde el agua no siempre era fácil de manejar. Aún así, desarrollaron sistemas avanzados para recolectar y almacenar agua de lluvia. También dominaron la agricultura, cultivaban maíz, frijol, calabaza y cacao. De hecho, el cacao era tan valioso que se usaba como moneda. Pero lo que realmente los hace destacar es su conocimiento. En matemáticas, los mayas fueron una de las pocas civilizaciones en el mundo que desarrolló el concepto del cero de forma independiente. Esto les permitió hacer cálculos mucho más complejos que otras culturas de su tiempo. Usaban un sistema numérico basado en el 20, conocido como sistema vigesimal. Con puntos y líneas podían representar cantidades enormes. Ahora imagina esto, sin computadoras, sin tecnología moderna. Lograron calcular ciclos astronómicos con una precisión impresionante. Los mayas observaban el cielo constantemente. Estudiaban el movimiento del Sol, la Luna y los planetas, especialmente Venus. Sus registros eran tan precisos que su calendario solar, conocido como Hab, tenía 365 días, prácticamente igual al calendario moderno. Y no solo tenían un calendario, tenían varios. El Solkin era un calendario sagrado de 260 días, usado para rituales y decisiones importantes. Y la cuenta larga les permitía registrar fechas históricas durante miles de años. ¿Recuerdas el famoso fin del mundo del 2012? Eso salió de una mala interpretación del calendario maya. En realidad, solo marcaba el final de un ciclo, no el fin de todo. Pero el conocimiento maya no se quedaba en números y estrellas. También desarrollaron un sistema de escritura completo, considerado uno de los más avanzados de América precolombina. Usaban glifos, una mezcla de símbolos e imágenes que representaban palabras y sonidos. Gracias a esto, hoy sabemos nombres de reyes, guerras, alianzas y eventos importantes de su historia. Uno de los gobernantes más conocidos fue Kinich Hanap Pakal, quien lideró la ciudad de Palenque durante el siglo VII. Su tumba, descubierta en el Templo de las Inscripciones, es uno de los hallazgos más importantes de la arqueología en América. Y hablando de construcciones, las pirámides mayas no eran solo edificios, eran centros religiosos, políticos y astronómicos. Por ejemplo, en Chichén Itzá, la pirámide conocida como el castillo está alineada de tal forma que durante los equinoccios se proyecta una sombra que parece una serpiente descendiendo por sus escaleras. Este fenómeno está relacionado con la deidad Kukulcán. Eso no es casualidad, eso es conocimiento avanzado aplicado a la arquitectura. También construyeron observatorios como el Caracol, donde seguían el movimiento de los astros. Y todo esto sin herramientas de metal, sin ruedas funcionales para transporte, y sin animales de carga. Ahora, hablemos de su sociedad. Los mayas tenían una estructura social bien definida. En la cima estaba el gobernante, considerado casi divino. Luego venían los nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. La religión era parte central de su vida. Creían en múltiples dioses relacionados con la naturaleza: el sol, la lluvia, el maíz, la muerte. Realizaban rituales para mantener el equilibrio del mundo.
Algunos incluían ofrendas y sacrificios, que eran vistos como una forma de comunicación con los dioses. Pero no todo era conocimiento y desarrollo. También había conflictos. A pesar de todo su avance, algo pasó. Alrededor del año 900 después de Cristo, muchas de las grandes ciudades mayas comenzaron a ser abandonadas. Lugares que antes estaban llenos de vida quedaron en silencio. Y aquí viene la gran pregunta que sigue intrigando a historiadores y científicos. ¿Qué provocó el colapso de la civilización maya clásica? No fue una sola cosa. Los estudios modernos apuntan a varios factores combinados. Primero, el crecimiento de la población. A medida que las ciudades crecían, también lo hacía la demanda de recursos. Más comida, más agua, más espacio. Esto llevó a la deforestación. Se talaban grandes áreas de selva para construir y cultivar. Y al hacer esto, el suelo se volvía menos fértil con el tiempo. Segundo, el cambio climático. Investigaciones científicas han encontrado evidencia de sequías prolongadas en esa época. Menos lluvia significaba menos agua para cultivos y personas. Y recuerda, dependían mucho de la lluvia. Tercero, conflictos internos. Las ciudades, estado competían entre sí. Había guerras constantes por poder y recursos. Esto debilitaba la estabilidad de la región. Todo esto junto creó una tormenta perfecta. Menos comida, menos agua, más conflictos. Y poco a poco, la gente comenzó a abandonar las ciudades. Pero aquí es donde hay que aclarar algo importante: los mayas no desaparecieron. Mientras las grandes ciudades del periodo clásico caían, la población maya simplemente se reorganizó. Migraron a otras regiones, especialmente al norte de la península de Yucatán, donde ciudades como Chichén Itzá siguieron creciendo durante un tiempo. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los mayas enfrentaron otro gran desafío. La conquista trajo enfermedades, cambios culturales y conflictos que transformaron completamente su forma de vida. Pero incluso eso no logró borrar su identidad. Hoy en día, millones de personas en México y Centroamérica siguen siendo descendientes directos de los mayas. Conservan lenguas, tradiciones y conocimientos que han pasado de generación en generación. Lenguas mayas como el yucateco, el quiché o el tzotzil todavía se hablan. Es decir, la civilización no murió, solo cambió. La historia de los mayas no es solo la de pirámides en la selva. Es la historia de una civilización que logró avances impresionantes en matemáticas, astronomía, arquitectura y escritura, sin las herramientas que hoy consideramos básicas. Es también la historia de cómo incluso las sociedades más avanzadas pueden enfrentar crisis cuando los recursos se agotan y el equilibrio se rompe. Y sobre todo, es una prueba de que una cultura no desaparece mientras su gente siga viva. Porque los mayas no son solo pasado, también son presente.